rico verlos a todos ustedes. Quisiera invitarles a que si podemos colocar nuestros teléfonos en silencio o apagarlos si le considera bien, para que de pronto no vayan a haber distracciones en medio de la prédica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que lo podamos ahí colocar en silencio con el fin, es con ese fin, con el fin de podernos concentrar, de pronto que no nos vayan a llamar o a tirar el teléfono y nos distraigan. Es con ese fin. Muy bien. Simplemente hacer énfasis en que en 8 días tenemos la celebración de la Mujer. Nosotros en la iglesia aprovechamos esas fechas para predicar, porque pues la Biblia nos da material para hablar a los grupos homogéneos de la iglesia, pero el hecho de que celebremos el Día de la Mujer no quiere decir que la palabra no vaya a ser para los hombres también. Es más, hay cosas que hay que decir de las mujeres que los hombres tienen que escuchar. Y a lo contrario, ¿no? Viceversa también. Entonces, es la palabra para todos. Entonces, sean todos bienvenidos de hoy en 8. Y tenemos nuestra clínica también el lunes festivo. Aprovechamos siempre estas fechas para ministrar. Es como una especie de retiro que hacemos. Entonces, súper bienvenidos sean todos. Muy bien. Después de estos anuncios, ¿estamos listos para la palabra? Amén. ¿Listos? Bien. Estoy seguro que Dios va a hablar a su corazón. Amén. Hoy le quiero dar espacio a un tema muy importante que considero que hay que hablar. Quiero darle espacio a esos temas que a veces son interrogantes para muchos de los creyentes. Puede que para todos no, porque en el tiempo de caminar con el Señor ya se haya entendido o madurado en ciertas áreas, pero no sobra poder ahondar en un tema que es la causa de la frustración de muchas personas, especialmente cuando por años se han escuchado muchas afirmaciones positivas o solo positivas acerca de la fe. Le hablo de un tema que estoy seguro que si lo comprendes bien, crecerás mucho en la fe. Estoy seguro que si lo comprendes a profundidad, entenderás y habrá salubridad no solo para tu alma, sino también para tu espíritu. Te aseguro que después de esto, si tú lo colocas en práctica, te vas a sentir mucho más maduro frente a la fe y frente a lo que Dios desea para ti y para mí. Y como quiero ser responsable y para hacerme entender, te lo quiero contar, por lo menos, o empezar explicándolo a raíz de 3 momentos o 3 situaciones personales que viví, en las cuales me tocó enfrentar este tema, esta situación, y que causó escalofrío en mi vida, que causó frustración, porque no pretendo pues maquillar el testimonio y contarte pues la verdad y los detalles de cómo lo viví. Sé que uno de ellos ya se lo he contado en muchas ocasiones, pero si se lo repito no es porque esté insultando su inteligencia o no me importe, sino porque es importante y lo traigo a colación porque encaja muy bien en el tema que quiero contar. Tiene que ver para el año 2012, el 19 de diciembre, cuando esa noche o esa tarde que lamentablemente mi líder espiritual en ese entonces sufrió un terrible accidente en moto, y esa noche oramos, no solo yo sino toda la iglesia, para que el Señor le diera la vida y predicar la palabra. Él servía a Dios de tiempo completo, era la mano derecha del pastor, en aquel entonces estudió en La Vega, y él sufre un accidente terrible donde se estrella contra un carro y él quedó muy mal herido. Y nosotros oramos esa noche pidiéndole a Dios un milagro para su vida, y en mi forma de verlo de aquel tiempo, yo le enumeré ciertas razones a Dios por las cuales él debía decir sí a la vida. Primero porque era muy joven, tenía 27 años. Segundo porque le estaba sirviendo a Dios. Y los cristianos andamos en victoria. Amén. Entonces eran los pensamientos del momento. Entonces tenía que vivir, y además que dentro de unos meses se iba a casar. Ya se había comprometido con la chica que iba a casarse, y había más razones particulares las cuales yo en oración le di a Dios para que fuera un sí, pero a las 3:10 de la mañana del día jueves la noticia médica fue que había muerto. Recibir un no frente a una situación de ese calibre es fuerte. Te estoy contando por lo menos la primera vez que yo sentí literalmente que Dios me dijo no. No sé si hay alguien más aquí que pueda entenderme en ese sentido. En otra oportunidad, también yo soy administrador financiero de profesión, y queriendo trabajar en un banco, pasé horas de vida, le pedí al Señor, ayuné por la cosa, y además tenía palanca, si lo quieres saber. Entonces era seguro que iba a entrar, pero la cosa fue que la noticia resultó en ser un
No. Segunda frustración que viví y que recuerdo, porque eran mis sueños, porque yo tenía sueños, porque quería realmente hacerlo, quería realmente trabajar en eso. Y la tercera vez, ni hablar. Esto va a ser premisa para todos los que están aquí. Aquí donde me ven, yo tuve una relación y a esa chica le propuse matrimonio. Pero me resultó en un... ¿Cómo le fue a usted? Así que yo le hablo desde la experiencia. Enfrentarse a la respuesta del no es duro. Puede ser frustrante. Como le dije, es una de las razones por las cuales la mayoría de las personas a veces se frustra en la fe. Y más si ha tenido un predicador o una persona que le ha dicho, confiéselo, dígalo, es positivo, tiene que decir que sí, y va a suceder. O que te vengan con esos consejos evangeloides y te digan, lo que le faltó fue fe. Eso le faltó fue ayunar, por eso Dios le dijo que no. Y más cuando hay esos consejos que realmente no tienen casi que nada de bíblicos. Lo que hacen es mucho daño a la fe real. Yo no sé, mi hermano, si usted lo ha sentido, pero Dios también dice que no. No sé si alguien entiende eso. Y me encantaría hablar de eso. Me encantaría hablar del tema que tiene que ver con la lucha de no tener siempre lo que se quiere tener. Señores y señores, cuando Dios dice no. Y Dios muchas veces no nos da lo que le pedimos. Y entender esto puede ser frustrante, puede ser descabellado para una fe naciente incluso. Puede ser duro, pero es una realidad que no podemos maquillar, que está en la Biblia y que no podemos negar. Ahora, te quiero contar que en el tiempo, te quiero contar que en el camino, no de una vez, sino en el tiempo, Dios fue maravilloso, no tenía que hacerlo, no estaba obligado a hacerlo, pero lo quiso hacer conmigo. Años después, conociendo un poquito la vida de mi querido amigo y líder que murió, Dios me habla a través de Isaías 57:3, donde la palabra del Señor, parafraseando, dice: al parecer nadie se da cuenta o le importa por qué Dios se lleva a la gente antes de tiempo. Ignoran que Dios los está librando del mal que viene. ¿Qué respuesta? Después, pensando y no siendo tan egoísta, pues si va a quedar en una cuadraplegia, estoy seguro que él hubiese querido irse. En segundo lugar, cuando el banco dijo no al trabajo, entonces decidí volcar mi vida a Dios y a servirle. Y si Dios hubiese dicho que sí al banco, no hubiese estado, ni hubiera tenido el privilegio de estar hoy con ustedes aquí. Estaría detrás de un escritorio y no haciendo lo que realmente me apasiona en la vida: servirle a Dios y predicar. Dios tenía algo mejor para mí. Y en tercer lugar, la chica que le conté se fue. Después, en el camino, lamentablemente, esta chica se apartó de Dios. Hubiese sido catastrófico para mí, y hubiese sido catastrófico para los proyectos personales y para lo que quería. Entonces, aunque en el momento me frustré, lloré, renegué, le dije a Dios, amenacé con dejarlo, amenacé con dejar la fe, le dije que no iba a maquillar absolutamente nada del testimonio, porque es una realidad. Después terminé en años diciendo: Señor, gracias por no darme lo que pedí. Y sabes, hay muchos casos en la Biblia donde sucede esto mismo, y definitivamente Dios sí tiene un beneficio cuando dice que no. Hay un beneficio intrínseco. Y aunque causa mucha frustración, y aunque es una de las razones por las cuales muchas personas sienten rabia y desánimo, hay que decir, el no de Dios evalúa el carácter del hijo. Así como el papá que le puede comprar el juguete, al hijo le dice no quiero, o no hay helado, evalúa su carácter. Asimismo, el no es necesario, va a ser necesario dentro de la vida de cualquier persona que quiere creer en Dios, porque evaluará inmediatamente la reacción. Padres que están aquí, ¿cómo les encantaría que sus hijos reaccionaran cuando ustedes le digan no hay permiso? ¿Cómo les gustaría que reaccionaran? Y digan, bueno, papá, está bien. Pero ¿cómo reaccionan particularmente? ¿Y por qué? Y es que a mi compañero se lo dejan. Algo similar pasa con Dios. Él no evalúa el carácter del que lo recibe, al que no se le está diciendo. Y por eso Dios tiene mucho que hacer cuando dice que no, más entendiendo lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, que seamos agradecidos con todo y en todo momento. Ahora, si lo piensas bien, en un juicio de valores, escúchame,
Nos frustramos demasiado a veces por un pequeño no, olvidando los maravillosos sís que Dios ya nos ha dado. Y no podemos olvidar que lo que realmente necesitamos es que Dios dijera, sí, ya digo que sí. Que ahorita más adelante estaremos introduciendo en eso. Pero lo que quiero decirte es que no existe vida que pueda decir que le pasan más cosas malas que buenas. Lo que pasa es que ignoramos las pequeñas. Ignoramos el respirar, ignoramos el levantarnos, ignoramos el poder comer, ignoramos el poder abrazar. Yo siempre lo digo, ignoramos que esta mañana marqué a mi papá en la mañana y gracias a Dios contestó alguien al otro lado y dijo, hola hijo. Esas pequeñas cosas a veces las ignoramos, pero son unos sí rotundos que Dios nos ha dado. Así que en ese orden de ideas, casi siempre nosotros recordamos más lo malo, los nos, que lo mismo bueno que Dios ha hecho. Y como pastor, que tú, que sé que saques el tiempo en la mañana del domingo para venir a escuchar la palabra, yo quiero ser responsable hoy contigo. Yo no te quiero salir con cualquier boba. Porque tengo que decir que los cristianos a veces somos muy ligeros a la hora de repartir consejos. Está alguien pasando la mano y le decimos, vamos a orar, y se va. Respuestas rápidas que a veces, en vez de alentar, hacen daño. A veces, para uno, siendo bien evangélicos, a veces le respondemos a la gente o le decimos, Dios tiene algo mejor, y nos vamos. Y el hecho de que eso no sea mentira, porque es una realidad que no podemos negociar, ¿sabes? A veces son respuestas tan facilistas y tan rápidas que no dan realmente respuestas. Y hoy quisiera ahondar en el tema. ¿Por qué razón? Porque si el Señor, el Padre, con algo tan trágico como fue la muerte de su Hijo, hizo algo tan maravilloso como darnos salvación, ¿cuánto más hará cosas maravillosas con decirnos que? Hará cosas maravillosas y profundas en nosotros. Por eso pretendo hoy ahondar un poco en este tema y tratar de que todos estemos en paz con el no de Dios cuando quiera que venga. Cuando sea que Dios diga, con esto no estoy diciendo que te prepares porque mañana te van a decir que no. No, yo no lo sé. Yo no sé cuándo Dios te vaya a decir que no. A una petición, a un sueño, a un proyecto, a algo. Y me dará la razón, si has tenido una verdadera relación con Dios, de que ya Dios ya te ha dicho que no en varias ocasiones. En varias cosas, en varios asuntos. Lo que te quiero decir es que me siento responsable para hablarte hoy a la luz de la palabra y darte algunas razones. Porque es importante hablar, es importante expandir la mente en esto. Ahora, te digo que quiero que entiendas esto porque Jesús siempre estuvo interesado en que su gente, en que sus discípulos entendieran. Tanto así, que en Lucas capítulo 24, terminando el capítulo, cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que ellos todavía no entendían las señales. Y dice la Biblia que el Señor les abrió el entendimiento por el Espíritu Santo. Entonces el Señor sí está interesado en que entiendas. No es tan cierto como que obedece y que no importe, no. Dios sí nos da respuestas. Y hoy me gustaría, a la luz de la Biblia, tratar de responder esa difícil pregunta. Con lo que te voy a decir no estoy diciendo que tengo absolutamente la razón y son todas las razones. Existen mucho más, pero por lo menos te quiero hablar de algunas razones cruciales e importantes por las cuales Dios muchas veces nos ha dicho que no. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. El relato del que te quiero hablar hace parte del maravilloso Sermón del Monte. La vez que Jesús enseñó de la oración. El Sermón del Monte es un compendio de varias pequeñas mini predicaciones o perícopas que Jesús enseña por lo menos en 5 capítulos escritos en Mateo, desde el 5 al 8, más o menos, desde el 4, empieza 5 hasta más o menos el capítulo 8. Y allí, hablando de muchos temas, Jesús aborda el maravilloso tema de la oración. Lo que me parece maravilloso de Jesús es que a la hora de hablar de oración, usa la pedagogía de la comparación. Coge a los hipócritas y a los hijos y les dice muchas veces, no sean como los hipócritas, que les encanta pararse en las esquinas de las plazas, hablar en público, etc. Seguramente conoces el relato. Más bien Jesús invita a hacer algo distinto y dice, más bien busca a tu Padre que está en lo secreto y ora a tu Padre en lo secreto. Y en medio de ese artilugio, en medio de ese bosquejo, en medio de esa enseñanza, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, así. Lo leeré en Nueva Traducción Viviente. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que ¿qué? Lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y me encantaría hacer énfasis en esa parte, necesitas. Y quiero de una vez hacerte spoiler del mensaje inicial.
Escucha bien, todas las versiones dicen porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. La pregunta es, ¿será que todo lo que pedimos es lo que necesitamos? Es ahí donde nace el don. El Padre que sabe lo que necesitas. Y como Él sabe lo que necesitas, es como el niño pequeño que ve que hasta ahora está tomando lechecita y pues ve unos frijoles al frente y él quiere mandarle la mano y se los quiere comer, pero la mamá no lo hace porque la mamá sabe lo que él ¿qué? Necesita. Puede hacer daño. Entonces el Padre sabe lo que necesitas. Señoras y señores, aquí nace el no. Nace el no cuando pedimos algo que ¿qué? Que no necesitamos. Porque el Padre, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué Padre tan responsable tenemos? Así que en medio de este contraste y en medio de este marco de oración, petición, recibir, existe el no. Porque a la hora de recibir lo que se necesita, Dios dice sí, cuando pedimos lo que necesitamos, pero también Dios dice no, cuando estamos pidiendo algo que no quede. Hago énfasis, Dios te da lo que necesitas. Es un Padre responsable en eso. Ahora, dentro del texto, lo más maravilloso para mí es poderte mostrar el carácter que Jesucristo quiere mostrarle a los oyentes y a los lectores acerca del Padre al que le pide. En otras palabras, Jesús, y déjame el texto ahí, cuando dice este versículo, no solo nos está diciendo una idea, nos está contando quién es Dios, y te lo voy a demostrar. Nos está contando quién es el Padre, y dentro de sus características, que son inamovibles por cierto, porque Dios no cambia, se encuentran las razones que me gustaría darte por las cuales Dios muchas veces dice no. Lo que te estoy diciendo es que la respuesta del por qué Dios dice no reposa en su carácter. Me voy a hacer entender mejor. Es como cuando tú conoces que alguien es deshonesto y le gusta... ¿Me entendió la referencia que usamos en Bosa? Yo sé que es una referencia del bajo mundo, pero... Si a alguien no se le puede prestar porque no devuelve, uno, alguna vez lo hablé, ¿no? Ya uno conceptualiza a la persona por su defecto, por su forma de ser. Y dice, mejor no le prestes porque pierde. Ese no va a cambiar, ese es así. ¿Sabes? La respuesta de que Dios muchas veces dice no reposa en su carácter. Por lo tanto, señoras y señores, Dios no va a cambiar. Dios va a seguir diciendo que no. El tema es que al que le toca cambiar es a quién. Te lo voy a mostrar, Espera tantito, te lo voy a mostrar. Así que en este pasaje, más que una bonita frase, más que una conclusión después de enseñar de oración, señores y señores, Jesús nos está mostrando el carácter del Dios al que le oramos, para que entonces sepas por qué razón muchas veces dice no. Te voy a dar esas tres razones, porque son tres. Y comienzan por ese para que no se le olvide. ¿Listo? Primera razón por la que el Señor muchas veces dice no. Por su singularidad. Dios es singular. ¿Cómo así? Si tú lees la primera parte del texto, el versículo dice, no seas como ellos. Y cuando Jesús o el Señor está enseñando eso, nos está invitando a no copiarnos de quién. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no tiene planes en masa hablando de propósitos, sino Dios tiene planes únicos para cada uno de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Dios es original y es auténtico y tiene un propósito diferente para cada vida. ¿Cuántos creen eso, verdad? Amén. No encontrarás nunca en la Biblia dos propósitos igualitarios, aunque los dones sean los mismos. Siempre los propósitos fueron distintos. Y Dios es singular a la hora de llamar y a la hora de ser propositivo. Por eso muchas veces dice no, porque lo que nosotros estamos pidiendo es lo que vimos del vecino y resulta que Dios tiene algo propio para ti. Amén. Diferente. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? En ese orden de ideas, Dios tiene planes únicos. Es más, Dios no actúa como los hombres ni responde como el mundo espera. El reto mayor que tiene la palabra en términos de pedagogía es es enseñarte quién es Dios para que al momento de orar no tengas problema con lo que Él responda. Porque es que los seres humanos creemos que Dios es otro Señor, otra persona igual a mí, que me va a responder como yo respondería. Y te voy a decir que estamos
voy a decir el término porque estamos en otra onda. A ti y a mí nos corresponde conocer al Señor al que oramos. Hay un desconocimiento cuando nos ponemos a orar. Estamos orando a alguien que no conocemos. Y ese es el bendito problema de cuando no responde, pues tú esperabas algo de él porque lo encasillaste en un perfil que no era. Te toca conocer la Biblia. Nos toca ir a la palabra para saber quién es Dios. Debes saber que su carácter es singular y tiene algo diferente para cada uno de sus hijos. En ese orden de ideas, Dios por eso no se deja manipular por repeticiones vacías. ¿Se acuerdan de la viejita la mamá de los dos discípulos que se fueron del Señor y le dijeron: Señor, cuando estés en tu reino, haz que mis hijos se sienten uno? ¿Tú con qué cara crees que esa mamá hizo esa petición? Está pidiendo por sus hijos. Pero el propósito que Jesús tenía para cada uno de ellos era diferente, aunque lo esté pidiendo una mamá. Es distinto el propósito. Ahora, el Señor no quiere para ti, ni para nosotros, ni la vida de los hipócritas del texto, que tienen una fe maquillada, pero tampoco quiere para ti la vida de otro hijo suyo. Dios tiene algo auténtico para cada uno de nosotros. Por eso, el Señor no tiene planes genéricos. ¿Cuántos están aquí? Yo una vez mandé a arreglar un teléfono que se le dañó a la cámara y me dijeron: ¿le ponemos repuesto genérico o original? El genérico que encaja, pero no es el original. Dios no tiene planes genéricos. Dios tiene planes originales, singulares, únicos para cada uno de sus hijos. Por eso es que uno descubre que el Señor, cuando crea un propósito, rompe el molde. Él no trabaja con moldes hechos. Dios es único y tiene una cosa distinta para cada uno de nosotros. El Señor no repite historias, no tiene un mismo propósito con todos. Hay un ejemplo muy maravilloso de muchos. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. La Biblia nos narra el día en que David, viviendo en tremendo palacio, tiene un bonito deseo y le dice a Natán: oye, profeta, yo en este palacio tan maravilloso de cedro, me gustaría construirle a Dios un palacio. Y Natán le pareció bien. Bueno, pero esa noche el Señor le habló a Natán y le dijo, en otras palabras: no, yo no tengo a David para eso. Yo tengo un propósito diferente para él. El que me va a construir el templo va a ser uno de sus hijos. Y aunque el deseo de David era bonito, era maravilloso, hubo un sí. ¿Hubo un qué? No. ¿Estás preparado para lo que te voy a decir? Un buen deseo no siempre significa un sí. Señor, pero es que son los niños. Alguien tiene que pensar en los niños. Es más, te voy a decir algo todavía más tremendo. Su no muchas veces es protección de un propósito exclusivo. ¿Por qué? Porque Dios responde de acuerdo al plan que tiene, al plan singular que tiene para nuestra vida y para nuestra asignación. Y por eso voy a decir no cuando estamos pidiendo algo que no es para nuestra asignación. Yo le he enseñado a la iglesia mucho eso. Le he enseñado a qué nos llamaron a nosotros como iglesia, para que sepamos que por eso nosotros aquí no hacemos cosas que otras iglesias sí hacen. Pastor, entonces las otras iglesias están mal. No, no están mal. A eso los llamaron a ellos. A mí me llamaron a otra cosa, dentro del mismo cuerpo. Por eso Pablo enseñó que la iglesia es un cuerpo con diferentes miembros. Algunos son corazón, otros son pulmón, otros son brazos, otros son extremidad, etc. Lo mismo sucede con nosotros. Te lo voy a poner muy fácil para que me entiendas. Es como un señor que lo llamaron, Dios lo llamó a crear carros, pero el bendito está pidiendo para crear aviones. Seguramente si pide por crear aviones, ¿Dios qué le va a decir? No, pero si pide para crear carros, ¿qué va a pasar? Pues sí, Dios responde conforme a la asignación, no conforme a deseos. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, Dios no responde tampoco por fórmulas mágicas. Decláralo, mi hermano. Lo que tienes que hacer es ayunar 40 días. ¿Fórmulas? No. Hay oraciones que Dios respondió al instante, como otras que se demoran años. En Dios no existen fórmulas. ¿Existen principios y hábitos buenos? Claro que sí, no dejes de practicarlos. Hazlos, pero fórmulas. Dios no es el genio de la lámpara. Y tenemos que entender esa verdad. Incluso nuestra relación con Dios no se basa
o en técnicas, o en positivismos, sino en confianza singular. Te habla una persona que hace muchos años le hicieron mucho daño a mi fe, se le hizo mucho daño, creyendo que siempre lo que se pedía en oración debía ser un sí, y si no era un sí, el problema era yo porque me faltó fe, o me faltó ayudar más, o tengo un pecado oculto. En serio, eso a mí me hicieron mucho daño a mi fe eso. Y hoy quiero ser responsable en decirte que tú, Dios, al que le oras, si lees la Biblia, nunca escribe historias en serie. ¿Sabe qué escribe? Biografías. Amén. Y las biografías todas son distintas. Dios no escribe historias en serie. La biografía de cada uno de nosotros es única en Dios. Dios escribe biografías. No encontrarás otra biografía como la de Abraham. Eso no es una historia, eso es una biografía única. La de Moisés, la de David, la de Nehemías, llamados distintos, propósitos tremendos, únicos, originales. Y ese mismo Dios es tu mismo Dios. ¿Será que tu Señor no tiene un propósito único para ti? Claro que sí, mi hermano. Por eso muchas veces dice no. Ahora, cada relación con Dios es particular, es personal, por eso nosotros no podemos predicar solo experiencias personales. ¿Cuántas veces se hizo tanto daño pasar a dar un testimonio y la misma persona puede que sea una más santa que incluso el que pasó a dar testimonio, también viene dando por lo mismo y resulta que para él fue un no? A veces los testimonios, en vez de causar alegría, causan frustración. ¿Cómo a él sí y a mí no? Por eso hay que tener mucho cuidado de predicar experiencias personales. Por eso nos mandaron a predicar la palabra, ¿no? Porque no existen vidas repetidas. No existen vidas repetidas, por eso la experiencia de uno con Dios puede ser la otra. Con razón Dios, a la hora de presentarse a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No está de más que haya dicho 3 veces que era el Dios de cada uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de ellos lo experimentó de una manera diferente. Yo soy el Dios de Abraham, el que vivió Abraham. Yo soy el Dios de Jacob, el que él, y él dice diferente, distinto. Hubiese podido decir: yo soy el Dios de Abraham y de Jacob. Lee la Biblia en Éxodo capítulo 3 y descubrirás en su presentación con Moisés: Dios de este, Dios de aquel. Experiencias personales. Ahora, cuando Dios dice no, no está queriéndonos perjudicar, sino que nos estás apartando de una fe superficial, porque un no sí que lleva a la gente a madurar. Si estás listo para un no y sigues siendo chévere, eres maduro. Yo les conté a los hermanos, porque no sé si saben, pero ahora tenemos culto los días sábados, ¿no? Les conté que había una metodología que mi pastor Carlos usaba. Pastor, si me estás viendo, él nos ponía a preparar el mensaje para predicar en la iglesia, a todos los que servíamos allí en la iglesia, y entonces él decía, nos daba fechas, el domingo tal le corresponde a usted. Y muchas veces yo llegué con mi mensaje preparado de un mes, donde él lo revisaba, se daba cuenta si estaba bien y todo el tema, y entonces cuando llegaba yo el día muy a las 7 de la mañana a predicar, me decía: Jason, hoy no predica. ¿Qué? ¿Sabes? El no revela el carácter. El no revela qué tan sujeto estás. El no revela qué tan maduro eres. Y eso sí que es formación. Dios busca contigo y conmigo madurez. ¿Sabes? Un padre nunca trata a sus hijos de la misma forma. Los ama así. Puede que sea por igual, pero los que tienen más de 2 hijos me entienden. Tú no tratas a tus hijos igual. ¿Hay alguno de tus 3 o 4 o 5 hijos que toca decirle solo una vez que vaya a ir a ver a losa? Al otro toca decirle 4 veces. El trato nunca es igual. Yo tengo 3 hermanos. 2 hermanos, perdón, conmigo somos 3, una hermana mayor, luego sigue esta belleza y luego mi hermano menor. Y nunca he visto que nuestros padres nos traten por igual. Nos aman sí por igual, pero nos tratan diferente. Porque, por ejemplo, yo soy el más dulce en casa. Soy el más casposo, la verdad es eso. Los tratos son distintos, el amor es igual. ¿A ti te parece que Dios, siendo tan diverso, va a tratar a todos por igual en temas de propósito? Por eso muchas veces dice no. No pidas entonces para ti la vida que otros tienen, porque Dios no responde de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Segunda razón por la cual Dios muchas veces dice no. Está también en el pasaje, en el mismo versículo.
Después de que el texto nos dice, no seas como ellos, dice, porque tu Padre sabe que exactamente lo que necesitas. Y ya hicimos hincapié en que no siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. Pero quiero hacer énfasis en un segundo atributo y en un segundo característica del Padre. Dios dice no solo por su singularidad, sino también por su sabiduría. ¿Sabes qué dice el pasaje? Porque Dios sabe exactamente. ¿Y qué va a decir esto? Dios no solo sabe, Dios sabe exactamente. Eso es diferente. Una cosa, a mí me pasó en estos días. Alguna vez en esta iglesia se guardaba una persona un carro eléctrico, ¿sí? Que no tiene cambios, totalmente 100% eléctrico. Yo sé manejar carro, mecánico toda la vida. Aprendí en esos carros viejos que cuando usted lo veía a 1 kilómetro la curva tocaba comenzar. ¿Se acuerdan? Los de la vieja guardia saben de qué estoy hablando. Mecánicos duros. Y me dijo un día, pastor, no puedo llegar, será que usted saca el carro, y el carro era eléctrico. Entonces, lo primero que yo hice fue buscar la abertura donde estaba el switch para poder meter la llave, y resulta que no estaba por ningún lado, me tocó llamarlo. No, eso se aprende con un control. Yo sabía, pero exactamente no sabía. Dios no solo sabe, señoras y señores, ¿sabe qué? ¿Sabe exactamente? Y cuando hablamos de exactitud, de saber exactamente, escucha esto. Dios sabe distinguir cuando lo que le pides es o un deseo caprichoso o una verdadera necesidad. ¿Qué es lo que da? Lo que necesitas. ¿Qué es lo que da? Yo casi nunca hago esto. Dígale a su lado lo que necesitas. Quiero decirte que nos dice no porque Él ve necesidades incluso que a veces nosotros no vemos. Y por eso muchas veces dice no. Nosotros oramos muchas veces por lo que sentimos, pero Dios no responde por lo que sentimos, Él responde por lo que sabe. Lo diré otra vez. Muchas veces nosotros oramos por lo que sentimos, pero Dios no responde por lo que sentimos, Dios responde por lo que sabe. Otra todavía mejor. Dios no solo responde palabras, Dios responde a estados, a verdaderas necesidades. Imagínate si Dios respondiera a todas nuestras palabras. Imagínate, alguien aquí ha dicho en una situación muy difícil, prefiero morir. ¿Alguien ha dicho eso? Imagínate que Dios diga conseguido. Dios no solo responde a palabras. Gracias a Dios es sabio y no responde a las burradas que a veces nos ocurren. Es sabio. Por eso dice no muchas veces. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Responde a verdaderos estados. Por eso no escatimes lo que Él te da. Ahora, quiero invitarte a que confíes en su sabiduría más que en tu percepción. Señor, me parece que aquella dama que está entrando con la iglesia soltera debería ser mi esposa. Eso es tu percepción. Parece, Señor, que yo debería estar pastoreando en Miami. ¿Mi esposa? Confía en su sabiduría, no en tu percepción. Porque el corazón del hombre es como engañoso. Por eso confía en Él. Una vez, el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dejó registrada una belleza. En el versículo 2, en el capítulo 2 del versículo 7. ¿Sabes qué le pide a Dios? Le pide a Dios una petición muy noble, una petición que yo estoy seguro que todos hemos hecho. La bendita petición de que quitara de él una debilidad, el aguijón en la carne. ¿Y sabes? Pablo es un ser humano. No sabemos hasta el día de hoy cuál era ese aguijón. Seguramente porque le causaba vergüenza. Nadie está listo para decir, sí, yo lucho con la pornografía. Sí, realmente mi debilidad sexual son las mujeres. Pocos reconocen, y Pablo es uno de ellos. Pablo no se sabe. Algunos dicen que era una debilidad sexual porque era soltero. Otros dicen que posiblemente su lucha era mental y emocional porque él había sido perseguidor de cristianos. Y posiblemente, luego de convertirse, las imágenes de los muertos o de las personas torturadas golpeaban su corazón, le causaban dolor por lo que él había hecho. Otros dicen que tenía un problema de ojos fuerte. Son teorías, nada comprobado, solo le cuento. Porque él queda ciego en el encuentro con Jesús y puede que de ahí en adelante su vista nunca haya sido la mejor después de recuperarla. Alguna debilidad tenía.
alguna situación como cualquier cristiano, como cualquier ser humano. Lo cierto es que la Biblia dice que le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón. Es una petición. ¿Cuántos de los que están aquí le han pedido, Señor, quítame esa debilidad? Yo no quiero sentir eso. ¿Usted no? Yo sí. Pero Dios, ¿qué le dijo a Pablo? Basta terminar así. Dios sabía que era mejor no quitársela para seguirlo manteniendo humilde. Para que siga dependiendo de él. Que seguramente es el mismo propósito que sucede con muchos de los que estamos aquí. Un no puede ser muchas veces lo que más nos guarde. Es más, te quiero decir que lo que aprendemos mientras somos procesados es igual o mayor de valioso que cuando termina una prueba. Por eso un no a veces es más beneficioso que un sí. ¿Sabes? Muchas veces decirnos sí puede representar incluso un tropiezo frente al carácter y frente a la formación. Por eso muchas negativas o muchas veces que Dios te ha dicho no es una protección disfrazada. La Biblia dice en Romanos, alabando Pablo al Señor, dice: qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Y si tú lo piensas bien, siempre, usted y yo le daremos la razón a nuestro Señor. Aunque pataleemos y chillemos, siempre le daremos la razón. Ahora, su omnisciencia, saberlo todo, le da acceso al Señor a conocer y ver el final de aquellas peticiones y cosas que nosotros hasta ahora comenzamos a pedir. Dios ya sabe el final del cuadro. Dios ya sabe el final de nuestra vida. Por eso muchas veces nos ha dicho no, porque Dios con los no está tratando de encarrilarnos a lo mejor. Como Él conoce el final, no tengas problema con el no. Su no es ignorar tu necesidad. Su no es esto, es conocimiento pleno de todas las cosas. Por eso te digo que no. Como sé lo que viene, como sé lo que va a pasar, por eso partamos de que Dios nos conoce más que nosotros mismos. Él sí que sabe lo que necesitamos. Ahora, el Señor siempre nos da lo que va a edificarte. En alguna oportunidad prediqué, no sé si alguien se acuerda, acerca de un mensaje titulado Desprendimiento. Como para Abraham tuvo que ser importante desprenderse de ciertas cosas para poder crecer y llegar a lo que Dios tenía para él. Eso implica muchas veces incluso un no. Y no me puedo ir al tercero sin hablarte de un detalle interesante en el pasaje. El texto dice: porque tu padre, si lo podemos poner un momento, tu padre sabe. No se te olvide que a la hora de orar y a la hora de pedir, Dios nos ve como hijos. No hubo otro título para este escenario de oración sino papá. Jesús pudo haber usado el título de Dios, pero mejor digo papá. Así que no se te olvide que el que te dice no es un papá. Y un no de un papá, papás que están aquí, cuando ustedes les han tenido que decir a sus hijos que no, ¿de qué va impregnado ese no? ¿Acaso no va impregnado de amor, de protección, de sabiduría, de querer lo mejor para ese hijo? No se te olvide que el que te dice no es un papá. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, el Señor no solo dice no por su singularidad o por su sabiduría, sino también por su soberanía. El texto dice: incluso antes de que se lo pidas. Es decir, que Dios gobierna el tiempo y el espacio. Para mí la mejor definición de soberanía es: Dios hace lo que se le da. Esa para mí es la mejor definión, realmente. Dios conoce todo, lo sabe todo. Ahora, cuando hablo de soberanía, estoy hablando de su gobierno. Estoy hablando de que Dios decide incluso desde antes de que pidamos. ¿Sabías tú esto? ¿Sabías tú esto? Que el Señor no comienza a pensar en nuestra necesidad cuando oramos. Cuando tú oraste, ya lo sabía. Es decir, que no existe oración que sea informativa con algo nuevo. No existe oración que coja a Dios por sorpresa. De verdad, me toca cambiar lo que tenía para usted. Yo no sabía eso. No existe. Yo soy soberano. Ahora, te quiero decir algo más.
Si el Señor es soberano, entonces nada lo toma por sorpresa, nada lo obliga y tampoco nada lo acelera. Ay, a mí como me encantaría transmitirle mi afán a Dios en ciertas peticiones que yo he hecho. Señor, es que es de vida o muerte. Ya se anunció lo del recibo, Señor. Me encantaría que Dios se levantara su trono y diría, sí, vamos a hacer el milagro ya, porque estamos contra el reloj. La fecha de vencimiento ya es pronto. Mi hermano, a Dios no se le transmite afán. Él no se acelera. Mira, tú y yo nos vamos a estar muriendo. Esto puede ser tragicómico, pero es una realidad. Dios está sentado en su trono, en el eterno presente. A Él lo caracteriza la paz. Y en ese orden de ideas, Él no está obligado a responderte un sí. Es más, quiero decirte algo más. Si tú y yo oramos a un Dios soberano, debes dejar a Dios ser Dios. Y Él quiere muchas veces responderte no. Por favor, no encasilles a Dios en que tiene que decirte que sí, siempre. Es un Dios libre. Déjalo que te diga lo que quiere decirte. Déjalo. Por eso la cereza en el pastel de la oración de nuestro Señor Jesucristo para mí fue: no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Sabes? Apelaba a la soberanía del Señor y a veces dice no, porque Dios ya está obrando en el silencio y mucho más allá de lo que nosotros pensamos. A veces yo creo que lo que nosotros cantamos no lo creemos. Hay una canción que cantamos en las iglesias que dice: aunque no pueda ver, estás obrando. ¿Se entiende? Pero dése cuenta, usted y yo no creemos muchas veces eso. Aunque no pueda ver, estás obrando. Suena en un coro genial, pero en la vida real es el reto para creer. Es lo que Dios decide para ti. La palabra del Señor dice en Isaías 46 así, el Señor hablando: solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Por eso la oración no es informativa. Es más, la oración es simplemente para contarle mis deseos al Señor y sujetarme a los de Él. Así son estos sentencias, María. Si es posible pasar esta copa, pero que no se haga gente. Por eso el Señor es tan lindo que nos da la oportunidad de desahogarnos, de contarle lo que queremos, de lo que deseamos en nuestro corazón. Imagínate, le dio la libertad a David de pedirle la cabeza de sus enemigos. Hay salmos imprecatorios, ¿no? Los salmos imprecatorios son aquellos donde el salmo dice: rompe las patas, rompe de los dientes, deseándole el mal a los demás. Dios es tan soberano que permitió que en la Biblia haya un libro llamado Lamentaciones. Imagínate el título: un señor quejándose. Eso son lamentaciones. Dios permitió eso. No es de Dios quejarse. ¿Qué hacemos con lamentaciones? Dios te da la libertad de que expreses tu corazón. Habacuc, capítulo 1: Señor, no entiendo nada, eres como hasta malo. Habacuc, ¿en serio? Hay que leer la Biblia para descubrir lo que la Biblia dice. Dios te da la oportunidad de que hables y de que te expreses. Y la oración luego nos invita a sujetarnos a su preciosa y perfecta voluntad. Es más, el no muchas veces revela mucho más si realmente estamos sujetos a Dios que un sí. ¿Usted ha visto esos papitos en tremendas crisis en los centros comerciales, el chiquitín pidiendo de todo? ¿Qué pasa si el papá dice que no? Así. Todo estaba fríamente calculado para eso. ¿Cómo ven los efectos especiales de esta iglesia? ¿Sabes? Y los que no tenemos hijos decimos: hace rato el chino se le salió de control. Fuera mi hijo. ¿Sabes? No creas que cuando Dios te diga que no, tu oración fracasó. No pienses eso. ¿Sabes qué está indicando que Dios te diga que no? Que te dio una maravillosa respuesta donde está diciendo: ¿quién es el Señor? ¿Y quiénes son los hijos? ¿Quién es el que reina? Él, por eso dice: Dios tiene la oportunidad de decir que no, pero por supuesto, y si quieres sujetarte a su voluntad soberana, tengo que decirte que el Dios que le oras tiene directrices. Jesús dijo: lleven mi yugo y aprendan de mí. Y dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no propuso libertinaje, propuso libertad en Él. Y la libertad en Cristo implica sujetarme a sus principios. En ese orden de ideas, señoras y señores,
Dios no responde nunca nuestras oraciones por presión o de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino conforme al propósito eterno que Él tiene. Tienes y tengo un reto: leer la Biblia para conocer al Dios que le damos. Y si conoces a tu Dios, no te vas a llevar sorpresas. No, es que Dios dice que no. Pasa en el corazón, seguimos ahí. Quiero cerrar este mensaje diciéndote que Dios no se deja mover o conmover fuera de su plan perfecto. Él tiene un plan maravilloso. Y Dios, nadie se puede poner en sus zapatos, ¿no? Pero Dios muchas veces ha tenido que tomar decisiones difíciles entre las peores. Y ha tomado la mejor decisión entre las peores. Y el mundo lo juzga. Pero ¿sabes? Si Dios muchas veces ha dicho que no ha sido por odio, por resentimiento, por rabia, ha sido queriendo lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Isaías 55 nos dice: mis pensamientos no son mis caminos son los suyos, porque mis caminos son mucho más altos y mis pensamientos son mucho mejores y más anchos que sus propios pensamientos. Y Jeremías 29 añade: porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos y planes de bien y no de mal, para darles el fin que espero. Señores y señores, ¿a ti realmente te parece que si Dios te dice que no es que te quiere perjudicar? Semejantes promesas, semejantes textos, ¿no te parece que nos están hablando de un Dios y de un ser tan inteligente que sabe lo que hace usted y yo? No sabemos qué es lo que estamos haciendo a veces, pero Dios sí sabe lo que hace. Y sus no van a ser cotidianos en el camino de la fe. Yo quiero ser responsable y decirte que por favor no te vas a comportar como un niño malcriado cuando Dios te diga que no. No vayas a amenazar con irte de la iglesia, no vayas a amenazar con irte de la fe, no vayas a amenazar con dejar de servir si te dicen que no. No hagas eso. No has conocido al Dios que le has orado. Solo has visto una parte de Él. Necesitas conmigo conocer su palabra. Pero algo todavía más responsable que me siento para decirte: por favor, no vayas a confundir no con que se te cierre una puerta o vivas una calamidad como consecuencia de tus errores y de tus pecados. Una cosa es que Dios me diga que no cuando le estoy pidiendo por algo, y otra cosa es que me suceda una situación como consecuencia de mi error, de mis pecados. No confundas las dos cosas, porque entonces puede haber amargura en el corazón. Tienes que discernir la una de la otra. Lo cierto es que Jesucristo es la prueba suprema de que Dios sabe lo que necesitamos. El mundo, ¿qué necesitaba? Luz. ¿Qué necesitaba? Salvación. ¿Y qué envió el Señor? A su Hijo. Envió lo que... ¿Me puedes poner el texto? O sea que el versículo, todos los 2000 y pico de años que lleva escrito, ha tenido razón. El mundo lo que necesitaba era un Salvador. El Padre sabe exactamente lo que ¿qué? No se ha equivocado. Ahora, Jesús, tu Señor, recibió un no un día, una oración en Getsemaní. Ya te lo he venido comentando. Y por ese no, como respuesta, fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ahora, en la cruz, Cristo no recibió alivio inmediato, pero nosotros recibimos salvación eterna. Por eso quiero decirte que el mayor sí de Dios ha sido Jesús. Porque Dios nos ha dicho y nos dirá no a ciertas peticiones, pero en Cristo nos dijo que sí a lo que realmente necesitábamos. ¿Sabes? Cuando tú, ¿te acuerdas de la oración que hiciste diciéndole: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón? ¿Qué te dijo el Padre? No. ¿Qué te dijo? Cuando tú le dijiste: Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, ¿te dijo que no? Te dijo que sí. Cuando tú le pediste porque quería ser salvo, ¿te dijo que no? Cuando tú le pediste perdón por tus pecados, ¿te dijo que no? El Señor ya nos dijo que sí a lo que realmente necesitábamos. La pregunta es: ¿por qué molestarse tanto ante un no que no se compara ante tantos maravillosos sí? Dios quiere madurar una relación contigo donde existan los no con libertad,
Y no se metan problemas. ¿Se imagina a Dios preocupado? Y ahora le voy a decir que no. ¿Cómo se va a poner? ¿Puede pasar eso? Es más, hasta en las parejas. Oye, si no te acuerdas que te diga que no, no estás lista para una relación. Quiero terminar algo que me toca mi corazón. Está en Hebreos 11. En Hebreos 11 se encuentran los héroes de la fe, ¿no? Y se nombran por lo menos 3 de los que quiero mencionarte: Abraham, Isaac y Jacob. Y de ellos la Biblia dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Y sabes qué dice el versículo 16? Escucha: por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¿Sabes de quién Dios no se avergüenza ser su Dios? De aquellos a los que les ha dicho que no y siguen fieles. O sea, Dios se siente muy orgulloso de tener un hijo al cual le ha dicho muchas veces que no, y ese loco sigue ahí. Sigue ahí fiel, sigue creyendo, sigue amándolo, entiende que realmente si Dios le dijo que no era porque Dios tiene algo mejor. Ahora entiendes la frase. Señores y señores, esto es acceso directo. Van a existir muchos dentro de la relación con Dios. Cuando un no también es una respuesta. Acostúmbrate a eso. Y es problema cuando Dios te diga que no amas. No te frustres. Dios tiene algo mejor para ti. No, que tu vida no dependa de la petición que estás haciendo. Señor, si no me das este trabajo, me muero. No. Tu vida depende de Cristo. Por eso nosotros no somos alguien cuando somos hijos de Dios. No somos alguien cuando tenemos título. Yo te quiero invitar a que tú entiendas que un no también es respuesta. Y que el Señor quiere llegar a una relación tan íntima, tan de confianza contigo, que cuando te diga no, no tenga que lidiar con alguien que se comportó muy mal o reaccionó muy mal ante uno. El Señor es soberano, pero te quiero dar esta paz. Si te dice que no, es porque tiene algo mejor para ti. Porque tiene algo mejor para ti. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Padre, en esta hora queremos orar. Y queremos cerrar este mensaje diciéndote gracias por hablarnos. Diciéndote gracias por enseñarnos. Diciéndote gracias porque eres fiel y verdadero. Te damos gracias porque eres oportuno a la hora de hablarnos, porque nos das lo que necesitamos escuchar. Gracias por traer a todas las personas que vinieron el día de hoy, todo este fin de semana, Dios. Señor, si nos hablas esta palabra es porque deseas, Señor amado, una comunión mucho más profunda con nosotros. Deseas ser transparente. No quieres que nos llevemos una mala imagen de quién eres tú. Por eso nos dices y nos hablas acerca de este tema. Puede que aquí haya muchas personas que, como yo, Señor, en muchas ocasiones nos frustramos cuando recibimos un no como respuesta. ¿Cuántas personas oraron porque un familiar se sanara de una enfermedad, pero la respuesta fue un no? Y de pronto hoy se encuentran lejos de ti por eso. ¿Cuántas personas, Señor, oraron porque su matrimonio se restaurara, pero no resultó? Dios, si hay gente aquí que está herida, porque un día la respuesta fue no, yo te quiero pedir, Padre, que le sanes. Permítame dar un minuto por ti. Señor, ayúdanos a llegar a la madurez de aceptar tu voluntad perfecta. El día, Señor amado, que llegue el no a nuestra vida. Con esto no estoy diciendo, Señor, que ahora van a ser todo, no. Claro, van a haber sí, van a haber bendiciones. Es lo que es probable, Dios. Y quieres que nuestra relación contigo sea madura. Que no nos vayamos a alejar ni a desanimar por eso. Porque tu palabra nos dice que tienes cosas mejores y mayores. Yo oro por toda la iglesia presente.
por todos los amigos, los hermanos, y te pido que nos ayudes a ser maduros en nuestra vida, que nos permitas de verdad depender de ti y aprender de ti, que nos permitas crecer en todas las áreas de nuestra vida. Deseamos con fervor, Señor, crecer y adorarte. Deseamos, Espíritu Santo, glorificar tu precioso nombre. Deseamos que tú hagas tu voluntad. ¿Qué tal si oras por un momento conmigo y le dices: Señor, ante todo lo que te he pedido, Señor, yo te quiero pedir que hagas tu voluntad en mí? ¿Qué tal si oras así? Entrégale, eso es entregarle a Dios tus peticiones y tus cargas. Dios, haz tu voluntad en mi vida. Creo en tu voluntad perfecta. Señor, conoces mis deseos más profundos. Conoces lo que he anhelado. Pero hagamos lo que hizo el sabio Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, decía Job. Su fe no estaba puesta en lo que recibía, estaba puesta en Dios, en su carácter. Y lo mismo quiere hacer el Señor contigo. Dios no es un banco donde tú vas y retiras bendiciones o depositas algo para recibir después. No, Dios es un Señor que desea una relación profunda contigo. Y en una relación a veces hay unos no que hay que decir. Señor, gracias por hablarnos tanto en esta hora. Y oramos, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos por los siglos de los siglos. Amén y amén.